Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días, don Álvaro Albelo. Un abrazo en la distancia y le esperamos con los brazos abiertos la próxima semana. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán. Bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez. Buenos días, país. Miren, a veces uno asume crítica y yo siempre he dicho que una cosa son las críticas de carácter personales y otras son la crisis a política pública y la crítica al sistema. Y he observado a veces como muchos niveles de intolerancia. Y aquí hay gente que quieren que tú te quedes callado la boca, que no hable media palabra cuando tú asumes una posición de crítica política pública. Pero, ¿y dónde es eso? No, porque yo te lo digo por la capacidad a veces de respuesta de justificar cosas y situaciones que se dan en un momento determinado. Y lo digo incluso por la propia respuesta que nos dio el propio presidente de la República a raíz del tema del informe del Departamento de Estado. El presidente nos dijo, bueno, el problema es que la policía que tenemos aquí fue la que formamos hace 5 años en la academia. O sea, los 32,000 policías que tiene la Policía Nacional se formaron en 5 años. Pero esa es su forma de responder. Bueno, pero yo no se la critico. Esa es su forma. Por eso te lo digo, yo no puedo criticar eso. Y es la misma libertad y es de la expresión. y es la visión que él tiene. Y es la misma libertad de expresión a la que tú te refieres. Claro, pero la esa es la libertad de decir tu punto de vista y el pero responder como estime. Esa es la visión que él tiene y se la respeto. Si el problema que nosotros tenemos de la policía son los problemas que tenemos, no sistémicos de su fundación, cuando el general Belisario Peguero tomó la decisión de integrar todos los delincuentes que había en este país a la policía para combatir a la propia delincuencia, hasta la fecha. Entonces, donde tenemos una policía como esta en toda parte del mundo, donde hay una línea tan fina, que a veces tú no puedes distinguir quién es el delincuente ni quién es el policía. Entonces, no es un problema de un gobierno, es un problema del Estado en sentido general. Y tú me dirás, bueno, el problema es que ustedes duraron dirigiendo el Estado 20 años, sí, ciertamente. Pero yo estoy seguro que la policía que tenemos hoy no es la policía que teníamos los 12 años. ¿O es la misma? ¿O la policía que tenemos hoy es la policía que teníamos en la década de los 80 y 90? Obviamente que no. Porque se han hecho y van evolucionando. Ahora, yo siempre he dicho, tú tienes una estructura militar dentro de la policía, donde la Policía Nacional no actúa en base a procedimientos, sino en base a órdenes. Y mientras tú tengas esa estructura militar dentro de la Policía Nacional, por más cambios y transformaciones que quieras hacer, no hay forma de tú poder cambiar y hacer las transformaciones y que se asimilen esas transformaciones. Entender que tú puedes llegar a un grado de oficial o detective investigativo y que tú te puedas retirar a los 20, 25 años con honores, que ese mismo sistema le garantice educación, salud y vivienda a tu familia y un retiro digno. Y que un oficial investigativo tenga capacidad de resolver en el año 4, 5, 10, 15, 20 casos y no tener 30 policías investigando un tema. Y que tú tengas un departamento interagencial que te permita a ti acudir en auxilio a cada una de esas expertise investigativas o de esos elementos de prueba, desde una intercesión de una llamada telefónica hasta mecanismos de prueba materiales que te puedan ayudar a conseguir, como es el seguimiento, que tú tengas una unidad de seguimiento y tú como oficial investigativo le digas a esa unidad de seguimiento, mira, dámele seguimiento a Julieta Tejada, que la estamos investigando sobre un tema, y que tú vayas documentando esa investigación, pero tú sabes que tú tienes el soporte técnico para desarrollar esa investigación. Pero tú tienes que un policía aquí, además de ser policía, es la persona que tiene que hacer toda la diligencia investigativa para poder concluir con casos.
y termina entonces al final, en la mayoría de los casos, porque aquí tenemos buenos investigadores, tenemos entonces la dificultad que tú lo que haces una dispersión de talento, y una dispersión de esfuerzo, y una dispersión de recursos. Y yo aspiro a esa policía, sea hoy, mañana, dentro de 1000 años. Dentro de 1000 años, no importa, a ese tipo de policía yo aspiro. Pero además una policía donde se separen y que se entiendan que yo soy un funcionario público y como funcionario público cuando actúo fuera del marco de la ley, entonces yo debo de tener una sanción en función de la violación de esa ley. No una sanción de carácter administrativo por parte de la institución a la cual yo pertenezco. Entonces no hay control. Por ejemplo, dice, bueno, tenemos que el 20% de los policías que nosotros tenemos en el país han recibido sanciones disciplinarias desde el 2020 a la fecha. Entre ellos oficiales, clases, alistados, suboficiales, todo el mundo se enmarca dentro de eso. Ahora, ¿cuáles fueron esos abusos? ¿Cuáles fueron esos abusos? Y yo digo, el Ministerio Público, ¿cuál es su rol? Y siempre lo he dicho, no ahora. No ahora, siempre lo he dicho. ¿Cuál ha sido el rol del Ministerio Público? Nosotros tenemos, señores, hace aproximadamente 15 días de la muerte de una persona en San José de Ocoa que fue apresado y llevado con vida a un destacamento y salió moribundo, agonizante, y horas después murió en un hospital. Cuando yo hago ese análisis, yo me recuerdo el caso de Tony Sebal. Olvidamos el caso de Tony Sebal. Tony Sebal, una persona que fue apresado y lo llevaron, obviamente, a un destacamento. ¿Y cuál fue el informe? ¿Cuál fue el informe? El informe decía, se inventaron, de hecho, que había tenido una riña con los presos que estaban en la celda. Esa riña terminó en Tony Sebal apuñalado hasta por la planta de los pies. Es bueno decir que lo irregular de la muerte de Sebal, el autor del Muerto, un merengue muy popular, era irregular desde su apresamiento. Parece que haber estado parado en la casa, en las afueras de la casa de un encumbrado jefe militar de entonces, le hizo o ver algo que no debió ver, o presenciar algo, o que alguien dijera o apiara algo que no debió apiar, y a partir de ahí se lo llevaron detenido, y así penosamente terminó la joven y breve vida de ese artista. Recuerdo que para esa época se hablaba de que esto había sido el resultado de un tema pasional y que lamentablemente habría sido apresado arbitrariamente y que ocurrió precisamente lo que tú habías señalado. Muchas versiones circularon en ese momento. La verdad es que hasta el día de hoy no sabemos cuál fue el móvil real que provocó la muerte de este artista dominicano. Entonces nosotros tenemos una Policía Nacional sin un control. Y que se supone que el control de la Policía Nacional debe ser el propio Ministerio Público. Claro. ¿Y en qué año fue eso, lo de Tony Sebal? Eso fue en el año 1985. Lo pregunto porque 37 años más tarde vemos que continúan dándose casos extraños, digamos, que no están claros y que no quedan claros. Y eso te dice a ti que tampoco hemos avanzado. Por eso hablo del tema sistémico. Señores, no es una crítica a un gobierno, no estamos hablando de una crítica a un gobierno. Estamos hablando de un problema sistémico que tenemos que enfrentarlo todo. Y que creo que los más interesados en que eso se enfrente son la propia policía. Aquí la vida de un ser humano no puede depender de la voluntad de un miembro de la policía. La libertad
de un individuo no puede depender de un miembro de la policía. Y sin control. Y yo digo, ¿dónde estaba el Ministerio Público de Ocoa? Asignado a ese destacamento. ¿Dónde estaba el Ministerio Público? ¿Qué pasó ahí? Porque supone que cada destacamento, sobre todo en esas jurisdicciones, tienen un Ministerio Público que en generalidad de los casos llega en la mañana para revisar cualquier tipo de caso o de abuso. El Ministerio Público no debe tener hora, para empezar. Pero Porque es un representante nuestro permanentemente. Él se refiere a que esté el que está asignado al al destacamento. destacamento. Yo no sé hasta dónde en Ocoa haya una asignación de un Ministerio Público fijo en ese destacamento. Ajá, ¿y cómo tú determinas una investigación? Se supone que el jefe de la investigación de cualquier proceso es el Ministerio Público. Bueno, pero está el fiscal titular Pero y los por eso- fiscales adscritos a esa fiscalía. Es decir, lo que te quiero decir, que no necesariamente el Ministerio Público tiene que agotar una jornada laboral física en el destacamento. Lo que pasa es que cada destacamento tiene un fiscal precisamente para evitar ese tipo de abuso. Es para eso, porque cuando tú llevas una persona detenida, se supone que la policía se lo entrega al fiscal para que el fiscal inicie Pero aquí- la investigación. Aquí no hay fiscales para cada destacamento. No. Eso no existe No. en República Dominicana. Y estoy de acuerdo. Lamentablemente la policía... quién es el jefe de la investigación Hay de muchas acuerdo a la cosas ley? que, No, el que tienen que Ministerio cambiar. No, pero para que encontremos un punto intermedio, lo que sí, cada destacamento está adscrito a un distrito que está cubierto por fiscales, Sí, está porque, a una circunscripción. Por o sea ejemplo, que- en una fiscalía están los fiscales adscritos a homicidio, los que trabajan con homicidios, ¿verdad? Entonces ahí, cuando se da un caso de esa naturaleza, bueno, los fiscales Bueno, de ahí van y asumen la investigación, yo que no puede sé. ser 1, 2, 3, dependiendo del tamaño de la jurisdicción. Pues mire, yo no sé en Ocoa. Por eso Pero que pregunto, no sé en Ocoa. aquí, en el Gran Santo Domingo, cada destacamento de lo que llaman la zona, o C4, C5, C6, cada destacamento de esos tiene un fiscal, que es quien dirige la investigación ante cualquier hecho. Y es quien asume la responsabilidad de la investigación criminal frente a la policía como auxiliar. Por eso pregunto, ¿dónde estaba el fiscal? Una persona retenida cerca de 48 horas. Dice el Colegio Médico que va a hacer todo lo posible porque este crimen de Ocoa se esclarezca. Al día de hoy todavía el INASIF no ha presentado los resultados de la necrosis. Al día de hoy, prácticamente 14 días exactamente, después de su apresamiento, nosotros no sabemos la causa de la muerte de este joven en Ocoa. Y yo a ese tipo de cosas que me refiero. A ese tipo de cosas que me refiero. Y he sido coherente todo el tiempo. Y ahí están mis artículos, están mis comentarios, están todo eso. Yo tengo un compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho en este país. Yo luché en las calles de Santo Domingo por derechos de primera generación. Y no me importa el gobierno que esté. Y eso es innegociable para mí. Y aquí nosotros no podemos tener una policía donde un informe de una patrulla policial tenga fe pública frente a un ministerio público. Y dan por hecho lo que cuenta una patrulla policial. Y siempre pongo el ejemplo de esa fatídica noche ahí en Arroyo Hondo, de un joven miembro de la Policía Nacional que fue asesinado por una patrulla a pesar de haberse identificado. Y el informe de esa patrulla fue decir que fue en defensa propia porque ese muchacho le fue encima. Y la suerte que ahí había, por suerte, había una cámara que puso en evidencia el nivel de frialdad y la capacidad criminal de esa patrulla, cuando sin mediar palabra le dio un tiro en la cabeza a un miembro de su propia institución. Y cuando usted leía el informe, si esa cámara no aparece, hoy esos policías tal vez
tuvieran o continuaran con su práctica. Porque hay que ser un criminal para matar a una gente a sangre fría, de manera sádica, sin motivos algunos. Llévatelo, Cundo.